Mi marido, Manuel, mi compañero de vida durante 50 años, justo antes de exhalar su último aliento, reunió todas sus fuerzas para pedirme que me acercara. Pausa. Las palabras que me susurró al oído no fueron solo una despedida llena de dolor, sino también la llave de un secreto capaz de revelar una traición terrible que llevaba años ocurriendo ante mis propios ojos. Soy Mercedes y esta es mi historia, la historia que comenzó con la muerte de mi marido y que cambió mi vida para siempre. Con Manuel habíamos cumplido ya medio siglo juntos. Con nuestras penas y alegrías, hombro con hombro, criamos a nuestro único hijo, Martín, y vivimos rodeados de él y de su esposa Clara. Una mujer que, desde el día en que se casó con nuestro hijo, nunca logró integrarse del todo a la familia. Aquel día creímos estar viviendo otra jornada tranquila de nuestra vejez, una de esas en las que todo parece en calma desde fuera. Cuando los médicos dijeron que ya no había nada más que hacer y que a Manuel le quedaban solo unas horas, la desesperación en los ojos de Martín me partía el alma. Pero más difícil era no ver la impaciencia que se escondía tras la falsa tristeza de Clara, porque era evidente que su mente estaba más ocupada en la herencia que en la pérdida de su suegro. Y esa certeza me dolió más que la muerte misma de mi marido. En esos últimos instantes, Manuel me apretó la mano con dificultad y me hizo una seña para que me inclinara, lo bastante cerca como para que nadie, especialmente Clara, pudiera oírnos. Con voz entrecortada, me susurró entre los jadeos: «Mercedes, en el dormitorio, el baúl, dentro del baúl». En aquel momento no entendí lo que quería decir. Mi mente estaba nublada por el dolor de ver derrumbarse el pilar de mi vida. Pero la mirada final de Manuel, unida a la actitud de Clara, calculando propiedades cuando su suegro aún no había cerrado los ojos, me dejó grabada en el corazón la certeza de que aquel susurro escondía un secreto que cambiaría mi destino. El funeral fue tan multitudinario que apenas podía distinguir los rostros entre las lágrimas. Cada «lo siento mucho» resonaba en mis oídos como un eco vacío, mientras mi mente volvía una y otra vez a aquella palabra que mi marido había pronunciado con su último aliento: baúl. Al volver a casa, Martín se encerró en su pena, pero Clara, como si organizara una recepción más que un velorio, se movía por la casa sirviendo café y observando con disimulo cada mueble, cada objeto. Aquella prisa artificial no era por tristeza, era el deseo de tomar el control de lo que quedaba. Entonces, de repente, las palabras de Manuel, el baúl del dormitorio, me atravesaron como un rayo. Entre la multitud, un sudor frío me recorrió la espalda. Ese viejo baúl, que durante 50 años no había sido más que un cofre de recuerdos, se había convertido de pronto en el guardián de un secreto vital. Clara se acercó suavemente entre la gente y con su tono más amable me dijo: «Madre, no quiero que te preocupes, pero ya sabes que para los trámites del banco y la pensión necesitaremos ciertos documentos. Tal vez podríamos echar un vistazo a las cosas de papá». Su voz sonaba inocente, pero su mirada la traicionó. Su verdadero objetivo era entrar en el dormitorio y quizá en ese baúl. Reuniendo toda mi fuerza, le respondí con voz débil que no podía pensar en nada por el dolor, que seguramente los papeles estarían en el despacho de Manuel. Así conseguí librarme de ella, aunque en cuanto se alejó, supe con claridad que debía llegar al baúl antes que nadie, sola. Cuando los invitados se fueron poco a poco
y el silencio denso y sombrío cayó sobre la casa. La ausencia de Manuel me golpeó en pleno rostro como una bofetada. Desde la cocina llegaban ruidos de platos y cubiertos, como si alguien tuviera prisa. Bastó un instante para darme cuenta de que Clara aún no se había marchado. Al contrario, parecía estar organizando la nueva vida de la casa como si ya le perteneciera. Aquello convirtió mi ansiedad por llegar al baúl en un pánico insoportable. Mientras me ofrecía un vaso de agua, me dijo con voz dulce: «Madre, estás agotada. ¿Por qué no vas a tu dormitorio a descansar un poco? Yo recojo esto y te llevo un camisón limpio del armario». Parecía un gesto inocente, pero su mirada se clavó un segundo en la puerta de mi habitación. No necesitaba más para entender que su verdadera intención era entrar conmigo allí dentro. Reuniendo toda mi fuerza, me hundí un poco más en el viejo sillón donde Manuel se sentaba cada noche y murmuré que lo único que quería era quedarme en ese rincón impregnado de su olor, sola con mi dolor. Le dije que entrar en el dormitorio solo haría más grande la herida, porque hasta descubrir el secreto de aquel baúl, nadie, y mucho menos Clara, pondría un pie en esa habitación. Mi hijo Martín, destrozado, se acercó y me susurró: «Mamá, nos vamos a casa. Mañana temprano volveremos». Cuando la puerta se cerró tras ellos y escuché el clip del cerrojo, supe que por primera vez en 50 años me encontraba sola en esa casa. Y también supe que solo me quedaba una cosa por hacer. Mis pies me llevaron, casi sin voluntad, hacia el dormitorio donde se habían tejido nuestras vidas. Con cada paso, el corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Al tocar el frío pomo de latón, un estremecimiento me recorrió el cuerpo. No sabía lo que me esperaba al otro lado, pero sí que me acercaba a entender por qué mi marido había confiado en mí y por qué Clara estaba tan empeñada en entrar. La puerta chirrió, rompiendo aquel silencio espeso. En cuanto di el primer paso, el olor de Manuel, impregnado aún en las sábanas, me envolvió de golpe, como si fuera a hablarme en cualquier momento. El dolor se renovó tan intensamente que tuve que contenerme para no retroceder. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, lo vi, el viejo baúl tallado que llevaba medio siglo al pie de nuestra cama. Durante años había sido un simple cofre de recuerdos. Mi ajuar, los primeros patucos de Martín, pero desde el último susurro de mi marido, se había transformado en el guardián de un secreto peligroso. Mis pasos se volvieron pesados, como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Al rozar la madera, el tacto familiar del baúl ya no me resultaba el mismo. ¿Qué podía haberme ocultado Manuel? ¿Y por qué había esperado a su último aliento para mencionarlo, justo cuando Clara nos observaba con esa mirada codiciosa? Entonces lo vi, el pequeño candado oxidado que siempre había estado allí, pero que jamás usamos. Mi corazón se aceleró hasta doler. Aquel detalle me lo dejó claro. El contenido del baúl no eran simples recuerdos, sino algo que Manuel había querido proteger. Corrí al cajón de su mesilla de noche, el lugar donde guardaba lo que él llamaba tonterías. Abrí la vieja caja de hojalata y, tal como había imaginado, allí estaba la minúscula llave de hierro. La sostuve entre los dedos, sintiendo el frío del metal. Aquel objeto no solo abría un baúl, sino también la puerta hacia la parte oculta de la vida de mi marido y quizás al verdadero rostro de mi nuera Clara.
Cuando tuve aquella diminuta llave entre los dedos, no pude evitar que me temblaran las manos. Sentía como si estuviera a punto de abrir el último acto de mi vida con Manuel, como si ese gesto fuera el telón final de nuestros 50 años juntos. La curiosidad por descubrir qué escondía aquel candado se mezclaba con el miedo de enfrentar una verdad que podía destruirlo todo. El leve clic del candado resonó en el silencio de la casa como un disparo. Al levantar la pesada tapa de madera, el olor a humedad y naftalina me golpeó el rostro, devolviéndome por un instante a mi juventud, a los días en que guardaba mis sueños dentro de aquel baúl. Pero el recuerdo de las últimas palabras de mi marido borró de inmediato toda nostalgia. Lo primero que vi fueron objetos que yo misma había guardado años atrás. Los primeros patucos de Martín, nuestras fotos de boda amarillentas por el tiempo, los encajes que heredé de mi madre. Por un momento pensé que quizá la memoria de Manuel le había jugado una mala pasada al final, que su secreto no era más que una despedida de estos recuerdos inocentes. Sentí una punzada de decepción, pero enseguida me vino a la mente la seriedad de su mirada en aquel último instante. No, aquello no podía ser todo. Esos recuerdos no bastarían para detener a una mujer tan ambiciosa como Clara, capaz de investigar cuentas bancarias sin pudor. El secreto debía estar más abajo. Aparté con manos temblorosas las telas y de pronto mis dedos chocaron contra una superficie dura y fría. Reconocí al instante el tacto del viejo maletín de cuero que Manuel había usado años atrás y que creí perdido para siempre. En ese momento comprendí cuán hábilmente había escondido su secreto bajo mis recuerdos más puros. Al sacar el maletín de entre las telas, sentí un escalofrío, como si hubiera desenterrado una serpiente del fondo del baúl. Que mi marido lo hubiera ocultado bajo mis objetos más queridos, bajo los primeros pasos de nuestro hijo, bajo mi pasado, me dolió profundamente. No lo había protegido solo del mundo, sino también de mí. Lo dejé sobre la cama y allí vi el pequeño candado de combinación, de 3 cifras, hecho de latón. Se me heló la sangre. Manuel había preferido un código guardado solo en su mente en lugar de una simple llave que cualquiera pudiera encontrar. Eso solo podía significar una cosa: lo que contenía era vital. Mis dedos temblando recorrieron los números fríos. Probé todas las fechas sagradas, nuestro aniversario, el nacimiento de Martín, incluso el día en que nos conocimos. Pero el maldito candado no cedía ni 1 milímetro, como si se negara a entregarme el secreto de mi propio marido. En medio de la desesperación, un leve crujido en el pasillo me hizo contener la respiración. Quizá era solo la madera vieja de la casa, pero mi corazón se paralizó. Pensé que Clara habría regresado con alguna excusa o que quizás estaba mirando por la cerradura. Fue entonces cuando comprendí que volver a guardar el maletín en el baúl no serviría de nada. Sabía que Clara registraría la casa entera la mañana siguiente, así que tomé la decisión más arriesgada y la más necesaria de mi vida. En lugar de devolverlo al baúl, empujé el maletín bajo la cama hasta el fondo del arcón donde guardaba los edredones de invierno y lo cubrí con las mantas. Aquella noche no pegué ojo, no por el dolor de Manuel, sino por el peso del misterio que encerraba ese maletín con candado. Era como si el maletín bajo mi cama fuera una bomba de relojería y yo oyera un tic-tac que no me dejaba en paz. Cuando de madrugada sonó el timbre, sentí el corazón en la garganta. Clara había vuelto, tal y como había prometido, pero no para compartir mi pena, sino para tomar el control de la casa. «Madre, te he traído unos bollos calientes para desayunar. Martín está arreglando los papeles del registro y viene enseguida», me dijo, y su beso falso de compasión apenas disimuló que su mirada se paseaba al instante por la casa, fijándose sobre todo en la puerta que yo había cerrado para proteger el dormitorio.
Su verdadera intención, registrar la habitación que le había prohibido, quedó clara de inmediato. Cuando volvió al salón con una taza de té, intentó dar el primer paso para entrar. «No te preocupes, cariño, estás hecha polvo. Voy a buscarte una bata cómoda del armario y de paso miramos esos papeles de los que te hablé». Su propuesta sonaba inocente, pero yo supe al instante que era una excusa para buscar los documentos de Manuel. Reuniendo todo mi dolor como escudo, le susurré: «No, Clara, por favor, no estoy preparada. El olor de Manuel sigue en la habitación. Déjame en el sillón, no puedo entrar ahora». Tenía pánico de que si abría la puerta no supiera dónde volver a esconder el maletín. Su expresión mostró por un momento decepción y rabia, porque incluso en mi fragilidad le hacía frente, pero fingió calma y dijo: «Está bien, como quieras, madre». Sabía, sin embargo, que aquello era solo una tregua. Tenía que averiguar el código de 3 cifras del maletín antes que ella. Clara se entretenía como si fuera la nueva dueña de la casa. Abría y cerraba los armarios de la cocina, reorganizaba, hacía ruido y fingía ayudar. Yo, en cambio, solo pensaba en el maletín oculto bajo mi cama y en cómo descubrir la combinación que lo abriría, porque estaba convencida de que Manuel no me dejaría sola ante un enigma, sin ocultarlo en un lugar que únicamente yo sabría descifrar. Sería un número significativo para los dos, pero sin sentido alguno para cualquiera más. Aprovechando el ruido del aspirador para ganar unos minutos, me incorporé con esfuerzo y me deslicé hasta la pequeña habitación donde Manuel tenía el despacho. Sus cajones, sus libretas, eran mi última esperanza. Abrí el cajón secreto que siempre cerraba con llave, una llave cuyo escondite solo yo sabía, y aparté facturas y recibos con manos temblorosas hasta sacar la vieja agenda de cuero marrón que había usado durante años. Mi corazón latía desenfrenado por la esperanza de encontrar la pista ahí dentro. Al pasar las páginas con cuidado, cayó en mi regazo un pequeño trozo de calendario antiguo. En él, Manuel había rodeado con su letra una fecha y al lado había anotado el número 482. En aquel momento esas cifras no significaban nada para mí, pero una corazonada me dijo que quizás era la combinación del maletín. Apreté el pequeño trozo de calendario con el 482 anotado, como si fuera una brasa ardiente que me quemaba la palma. Sabía que el ruido de la aspiradora era mi escudo más valioso, aunque frágil. En cualquier momento podía detenerse, y Clara, con esa forma suya de deslizarse por la casa como un fantasma, podría aparecer en el pasillo. Así que volví a dejar la agenda en su sitio y cerré el cajón con llave antes de salir apresuradamente del despacho. Apenas di un paso al pasillo, el ruido ensordecedor se detuvo. En el silencio repentino, la voz de Clara me sorprendió. Estaba justo frente a mí. Su mirada rápida y sospechosa se cruzó con la mía y sentí que se me helaba la sangre. «¿Necesitabas algo, madre? No te esfuerces, por favor», dijo, fingiendo una preocupación que me hizo sentir más como una culpable que como una viuda. Me apoyé en la pared y murmuré: «Solo quería oler una de las chaquetas de Manuel. Su aroma me da fuerzas». Pareció creerme, aunque enseguida me tomó del brazo para llevarme de vuelta al sillón. «No te preocupes, te la traigo yo. No te levantes». Estaba a punto de dirigirse al dormitorio cuando su bolso comenzó a vibrar y sonó el teléfono. El tono de su voz cambió bruscamente. «¿Todavía no habéis resuelto lo de la herencia? Era un trámite simple, Martín», gritó, y se marchó al balcón con la excusa de tomar aire. Ese instante fue un regalo. Sabía que era mi única oportunidad. Olvidé el dolor, olvidé el miedo, y con la combinación 482 ardiendo en mi mente, avancé en silencio hacia mi habitación. Abrí la puerta sin hacer ruido,
Desde el balcón se oía la voz de Clara, áspera, impaciente. «¡Ese dinero nos pertenece, Martín! ¿Me oyes? ¡Nos pertenece!». Aquella frase me dio el valor que necesitaba. Su codicia justificaba cada uno de mis movimientos. Levanté con cuidado el pesado somier que chirriaba con los años, y entre los edredones encontré al tacto el frío cuero del maletín. Lo arrastré hasta la cama, con el corazón martillando en los oídos. Cada segundo contaba. Podía colgar en cualquier momento. Recordé el trozo de calendario empapado en sudor en mi mano. Con los dedos temblorosos, giré los números del candado hasta formar el 482. No sabía si esas cifras abrirían el secreto de mi vida o solo una nueva decepción. Cuando bajé la pequeña pestaña, el clic seco que sonó fue el más nítido de mi existencia. El candado se abrió y en ese instante supe que Manuel había confiado en mí, que no me había dejado sola ante la ambición de esa mujer. Una mezcla de alivio y orgullo me recorrió el cuerpo. Levanté la tapa del maletín con miedo. Dentro no había cartas antiguas ni fotografías. En la parte superior, cuidadosamente ordenadas, había varias escrituras de propiedad, una libreta bancaria de una cuenta que yo desconocía y debajo de todo, un sobre doblado con mi nombre. Fue entonces cuando comprendí que mi marido guardaba un secreto mucho más grande de lo que jamás imaginé. El carné bancario que saqué del maletín estaba frío como el hielo. Al abrirlo y ver la cantidad, una suma que jamás habría imaginado, no cabía en mi cabeza cómo Manuel, con quien había vivido 50 años con una modesta pensión, había podido ocultarme una fortuna tan enorme. Mis ojos se desplazaron desde la libreta hasta el grueso fajo de escrituras que había debajo. Al leer las direcciones y los nombres de barrios que yo nunca había oído, al ver locales, solares y pisos que ni siquiera reconocía, me estremecí. Manuel no solo me había escondido dinero, sino que a mis espaldas había levantado un pequeño imperio inmobiliario. En ese momento oí de pronto cómo se cerraba violentamente la puerta del balcón y la voz enfurecida de Clara gritando: «¡Ya basta, Martín! ¡Cierra!». El peso de los documentos en mis manos se multiplicó. Presa del pánico, intenté volver a meter las escrituras y la libreta en el maletín. No conseguí cerrar la cremallera con la mano temblorosa. Con la respiración entrecortada, saqué rápido el sobre lacrado que estaba encima, el que decía «Para mi querida Mercedes», y lo metí en el bolsillo de mi camisón. Luego empujé de nuevo el pesado maletín hacia la esquina más oscura del arcón, bajo la cama, justo cuando empezaron a escucharse los pasos de Clara por el pasillo. Me sujeté al borde de la cama y me levanté con aire tranquilo, como si solo hubiera ido a acomodar la almohada de Manuel. Entonces me encontré con la mirada penetrante de Clara apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «¿Estás bien, madre? Te ves un poco pálida», me dijo con ese escrutinio lleno de sospecha. Bajo su mirada sentí que me aplastaban, no solo por el dolor de Manuel, sino por el vértigo de la fortuna recién descubierta y el miedo a que me descubrieran con las escrituras en las manos. Con la mejor actuación que pude reunir, puse la mano en el pecho y murmuré que me había mareado al entrar en la habitación, que había ido solo a oler la almohada de mi marido y que de repente me había sentido débil. Clara fingió compasión, aunque su mirada de depredadora recorría la habitación,
buscando entre la cama, el baúl y los muebles cualquier cosa que yo ocultara. Se pegó a mi brazo para arrastrarme fuera de la habitación. «No te quedes aquí, que te vas a poner peor. Además, Martín llegará en breve y tenemos que hablar de los trámites del registro, la casa, el coche, la pensión. Todo eso hay que formalizar». Volvió a traer el tema el dinero con una prisa desesperada que dejaba claro su verdadera prioridad: localizar los restos de lo que mi marido había dejado. Reuniendo fuerzas, logré zafarme de su mano con calma fingida. «¿Me traes un vaso de agua clara? Creo que me ha bajado la tensión, me mareo». Me dejé caer al borde de la cama como si estuviera a punto de desmayarme. Necesitaba que me sacara de encima, que fuera a la cocina y que me diera esos minutos vitales para leer el sobre. Clara, impaciente y molesta, no tuvo más remedio que obedecer. «Está bien, ahora mismo vengo». Y se fue hacia la cocina. En cuanto su figura desapareció y la puerta quedó entreabierta, saqué temblando el sobre lacrado del bolsillo del camisón. Con la mano temblorosa desplegué por fin la última confidencia que Manuel me había dejado, el sobre que, supe en aquel instante, valía más que las escrituras y las cuentas. El último secreto que él había querido confiar solo a mí. Desde la cocina, el ruido del agua al caer, ese sonido lento, casi intencionado, me recordaba que el tiempo corría en mi contra. Apreté el sobre lacrado entre los dedos, temiendo que dentro no se escondiera el mayor secreto de mi vida, sino la más terrible de las verdades. Lo abrí con un estremecimiento, y ver la caligrafía de Manuel fue como sentir su ausencia clavarse de nuevo en mi pecho. La carta empezaba con su letra temblorosa y familiar: «Mi querida Mercedes, mi única esposa, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en ese mundo de mentiras. No te pido perdón por lo que te oculté, sino por haberte dejado sola para cargar con ello. No lo hice por desconfianza, sino porque confiaba en ti». En ese instante lo comprendí. Aquella fortuna no era una traición, sino un muro que él había levantado para protegerme. Manuel contaba cómo nuestro hijo Martín, aquel muchacho por el que habíamos dado todo, había cambiado bajo la influencia del ansia insaciable de su esposa Clara. Desde hacía 2 años, fingiendo que sus negocios iban mal, le pedía dinero constantemente. Incluso había intentado convencerlo para que vendiéramos esta casa y nos mudáramos a un lugar más pequeño. Yo, que creía que nuestro hijo estaba expandiendo su empresa, descubría que en realidad cada préstamo había sido un paso hacia nuestra ruina. Pero el golpe más cruel vino después. Manuel revelaba que en los últimos 6 meses, Martín y Clara habían intentado declararlo incapaz ante un juez, alegando demencia senil para quedarse legalmente con todo antes de su muerte. Ahí entendí por qué había escondido el dinero y las escrituras bajo mi ajuar, porque era lo único que podía salvarnos. Leí temblando las últimas líneas: «Ese dinero
es tu seguro de vida, Mercedes. No confíes en ellos, no tengas compasión. Apenas terminé de leer, escuché pasos en el pasillo y la voz de Clara: «Aquí tienes, madre, el agua bien fría». Me sobresalté y doblé con rapidez la carta, guardándola en el bolsillo de mi camisón, sobre el corazón. Cuando tomé el vaso, el cristal helado me hizo temblar las manos. Ya no era solo el dolor de la pérdida, era el peso insoportable de haber descubierto la traición de mi propio hijo. Al mirar el rostro fingidamente preocupado de Clara, vi más que a una nuera caprichosa. Vi a la mujer que había convertido los últimos días de mi marido en un infierno, que había envenenado la mente de Martín y que ahora planeaba quedarse hasta con mi último aliento. «Estás pálida, madre. Esta habitación no te hace bien», dijo, intentando levantarme del brazo para llevarme al salón. No se daba cuenta de que mi desconcierto no era por la pena, sino por la verdad recién descubierta. Pero comprendí en sus gestos, en su prisa por sacarme de allí, en su mirada furtiva hacia la cama y el viejo baúl, que su preocupación no era por mí, sino por lo que pudiera estar escondiendo. Fue entonces cuando algo adentro de mí cambió para siempre. El duelo dio paso a una frialdad nueva, a una calma hecha de furia. El secreto que Manuel me había dejado no era solo una fortuna, era un arma, una defensa contra la mujer que me había arrebatado a mi hijo. Y yo ya no era una viuda indefensa, sino una guerrera dispuesta a luchar por la memoria de mi marido y por mi propio destino. Me obligó a salir del dormitorio y me sentó en el sillón del salón como si fuera una prisionera. En ese momento se abrió la puerta principal. Martín entró con el rostro abatido por el duelo, pero sumiso, arrastrado por la voluntad de su esposa. «Cariño», dijo Clara, sin perder un segundo, «justo hablábamos con tu madre. Mañana deberíamos llamar al abogado para empezar con lo de la herencia». Al mirar a mi hijo, al ver su rostro inclinado por la culpa, supe que el hombre que había intentado declarar a su propio padre incapaz no podía ser el niño que yo había criado, y entendí que la batalla que me esperaba no era solo contra la Clara, sino también contra el hijo que ella había convertido en su cómplice. Al ver la cabeza de mi hijo Martín inclinada, humillada por la culpa, y escuchar cómo Clara, aprovechando ese momento de debilidad, se entrometía sin titubeos. «Cariño, precisamente estábamos hablando con tu madre. Mañana llamamos al abogado a primera hora. Cuanto antes mejor, que estas cosas no esperan. Además está lo de la pensión, las facturas de la casa». Supe con una claridad repugnante que, aún antes de que la tierra se cerrara sobre su padre, su único interés era hacerse con esa miserable herencia. Que mi propio hijo, el fruto de mi vida, no dijera ni una palabra contra la avaricia impaciente de su esposa y en vez de objetar, murmurara evitando mi mirada: «Vale, Clara, lo que te venga bien.
que mamá no se canse. Me golpeó como un puñal. Aquella sumisión mostró hasta qué punto había entregado su voluntad a ella, confirmando cada palabra que Manuel había escrito en su carta. Con la aprobación tácita de mi nuera, Clara se acercó aún más, enfundando su máscara de falsa ternura. Además, madre, dijo, ¿qué vas a hacer sola en esta casa tan grande? Hemos pensado que lo mejor para ti sería vender y cambiaremos la casa. Te llevaremos a un buen centro residencial más pequeño y tranquilo y así se reducen los gastos. En ese instante comprendí por qué Manuel había susurrado lo del baúl. Me estaba protegiendo de esos dos sin escrúpulos. La rabia que hasta entonces había contenido estalló en mí como una reacción inmediata al término residencia. Reuniendo todas mis fuerzas y secándome las lágrimas, hablé por primera vez con determinación. Nadie, dije, nadie llamará a mi abogado. No se venderá esta chaza ni se hablará de herencia hasta que se cumplan los 40 días del funeral. ¿Me habéis oído? Mi voz, pese al dolor, salió clara, firme y fría. Vi la sorpresa y la ira momentánea en los rostros de Clara y Martín. Su expresión mostró que mis planes les estorbaban. Sentí entonces que la carta de Manuel y el secreto del maletín me habían dado una fuerza nueva. Aquello era solo el comienzo y no estaba sola en esta lucha. La momentánea pasividad de Clara se transformó en una sonrisa venenosa y sarcástica. Se volvió hacia Martín y con desprecio dijo: «¿Ves, Martín? Mi madre no sabe ni lo que dice por el dolor». Quiso presentar mi firmeza como delirios causados por la aflicción, declarando así que a partir de entonces me tenía como enemigo abierto. Martín, ajeno al contenido de la carta que yo había leído, aceptó de inmediato la interpretación de su esposa y se acercó a mí con fingida compasión. Me palmeó el hombro y murmuró: «Mamá, tranquila. Clara solo quiere lo mejor. Esto hay que arreglarlo con el abogado cuanto antes, no vaya a surgir ningún problema con deudas». Su voz intentaba normalizar la prisa por la herencia como si él no fuera el artífice de esos planes. No pude soportar más la traición que pesaba en su mano sobre mi hombro. Reuní todo mi coraje, aparté su mano con decisión y por primera vez le planté la mirada a esos ojos huidizos y culpables. «Sé perfectamente lo que digo y sé quién vela por mí», le dije. Mi tono ya no temblaba. No era solo la voz de una madre afligida, sino la de una mujer dispuesta a luchar. Cuando Clara comprendió que aquel rostro doliente ya no era manipulable, dejó a un lado su humamita, afectada, y con voz cortante y amenazante replicó: «Muy bien, Mercedes, si eso queréis, actuaremos en consecuencia. Si queréis malvender lo que corresponde a la familia, no nos quedaremos de brazos cruzados». Sin dar a Martín ni un segundo para pensar, lo arrastró hacia la puerta y lo empujó fuera con desprecio. «Vamos, Martín, tu madre parece querer quedarse sola en esta casa. Verás que pronto reconsidera lo de la residencia cuando estés sola». Cerró la puerta de un portazo en mi cara. Era su manera sutil de decirme: «O haces lo que queremos o te quedas aquí a tu suerte». Lo que no sabían es que yo ya no estaba sola. El secreto que Manuel me dejó y la fortuna que había descubierto estaban conmigo, y con ellos la fuerza suficiente para plantar cara. Cuando la puerta se cerró de un portazo y el silencio funerario se apoderó de la casa con la marcha de mi hijo y de Clara, por primera vez no sentí la ausencia de Manuel como vacío. Sentí su presencia protectora. Su carta y la fortuna oculta eran ahora mi coraza. La mujer que estaba sentada en ese sillón ya no era una víctima desconsolada por la pérdida, sino alguien que había descubierto la traición de su hijo y que poseía además el arma para enfrentarse a ella.
Me levanté despacio y esta vez sin actuar como una ladrona, sino como la única legítima dueña del secreto, volví al dormitorio de Manuel. Saqué el sobre arrugado del bolsillo del camisón y releí, como si quisiera grabarlas en mi memoria, las líneas en las que decía que Martín había tratado de declararlo incapaz y conseguir la tutela por la vía judicial. Cada lectura hacía desaparecer la compasión maternal y la reemplazaba por una ira fría. Sin prisa y con calma, saqué el pesado maletín de debajo de la cama y lo puse sobre la colcha. Ahora, lejos del pánico, comencé a examinar con minuciosidad las escrituras y la libreta bancaria. Como un comandante desplegando un mapa, quise entender exactamente con qué contaba. Pronto comprendí que aquello que Clara despreciaba como los 3 perras de la pensión o el coche viejo no era suficiente para encerrarme en un centro residencial, como ella proponía. Al contrario, se trataba de recursos que bastaban para derribar la vida falsa que ellos habían construido. Supe entonces que necesitaba un abogado fiel, alguien que pusiera los papeles en regla en mi nombre y plantara tara a los abogados de Clara y de Martín. El único que me vino a la cabeza fue el viejo amigo de Manuel, don Salvador, quien durante años había llevado los asuntos legales de la familia. Al coger la foto enmarcada que siempre estaba en la mesita, la imagen de Manuel sonriendo como siempre, no solté una lágrima. En vez de eso, pensé en cómo él había luchado en secreto contra esa trama para que yo no sufriera. Miré la foto y le juré en silencio: no te preocupes, Manuel, tu legado está conmigo, tu venganza y tu confianza también. Todavía resonaba en la casa el eco del portazo cuando caí en la cuenta de que Clara no me había abandonado por olvido. Su partida era una estrategia calculada para quebrarme. Sabía con amarga certeza que volverían a la mañana siguiente a intentar arrancarme a aquello que me pertenecía. Entonces recordé a don Salvador. Manuel lo llamaba en su carta viejo amigo, el abogado de siempre que la familia había utilizado durante décadas, aunque Martín había intentado apartarlo diciendo que ya era mayor y lento. Supe que debía localizarlo. Él era, si había alguien, el único hombre en quien Manuel habría confiado plenamente para poner en manos seguras aquel secreto. Tomé el sencillo teléfono de la mesa del salón y un escalofrío me recorrió. La factura de ese teléfono la llevaba pagando Martín desde hacía un año. Llamar desde ese aparato podría alertar a Clara y hacer que me vigilaran, o que pincharan mi línea. El peligro era real. Entonces recordé el viejo teléfono con teclas que Manuel guardaba por si surgía una emergencia. Esa reliquia con algo de saldo que él había dejado en un cajón. Comprendí que ese móvil anticuado podía ser mi puerta secreta para comunicarme con el exterior sin levantar sospechas. Marqué con las manos temblorosas el número de don Salvador que había anotado en la vieja agenda de Manuel y me dirigí al rincón más apartado de la casa, el frigorífico, bueno, mejor dicho, la despensa fría donde guardábamos las herramientas. Allí, refugiada en la penumbra y con el teléfono temblando en la mano, escuché el tono. Cuando sonó, supe que el papel de víctima había terminado. Había dado el primer paso para ejecutar la voluntad de mi marido. Esos segundos hasta escuchar el rotundo «diga» al otro lado del viejo teléfono me parecieron una tortura interminable, como si fueran suficientes para que Clara regresara a la casa. Cuando al fin oí esa voz cansada pero fiable, pude decir apenas en un susurro: «Don Salvador, perdone la molestia, soy Mercedes, la esposa de Manuel». Con su habitual porte grave y su cortesía, don Salvador me dio el pésame, pero enseguida comprendió que había algo raro en que le llamara desde ese número antiguo y con esa voz agitada: «Señora Mercedes,
Su voz no suena bien. ¿Sucede algo? El señor Manuel vino a verme antes de morir. Me pidió que hablara con usted en privado. En ese instante, supe que mi marido no había jugado solo esa jugada contra ellos. Había preparado un salvavidas. Reuniendo coraje, le expliqué sin respirar. Don Salvador, estoy sola en casa y pueden volver en cualquier momento. Martín y su mujer, Clara, planean llamar al abogado antes de cumplirse los 40 días para sacarme de esta casa y encerrarme en una residencia. En el maletín con candado que hallé hay escrituras, una libreta bancaria con una suma enorme y una carta donde Martín admite haber intentado la tutela. En el otro extremo del hilo se hizo un silencio pesado y dolorido. Oí a don Salvador suspirar. ¡Ay, señora Mercedes! Y después me contó con voz rota cómo Manuel le había narrado entre lágrimas cómo esos dos, con la instigación de la nuera, habían intentado declarar al señor Manuel incapaz para quedarse con sus bienes. Todo lo que está en ese maletín es nuestro último movimiento para proteger su futuro. Me alegro de que me haya llamado, me dijo. Al sentir que esa traición, confirmada por la voz del amigo más fiel de mi marido, me barría incluso los últimos rescoldos de piedad, don Salvador se volvió seco y preciso. No salga de casa, señora Mercedes. No sabemos si Martín no controla sus movimientos. La seguridad de esos documentos es ahora lo primero. Voy a enviarle a mi hombre de confianza, un joven como a quien considero un hijo, para que venga, selle el maletín de una manera que no pueda abrir nadie excepto él y me lo entregue a mí. Dejé todo en mis manos. Fue su primera orden. En ese instante comprendí. La batalla ya había empezado. El día en que me arrastraron al despacho del arrogante abogado de Clara, el mismo que ella había contratado, su falsa pena había dado paso a una codicia impaciente. Querían vender la casa e internarme cuanto antes en la residencia que tanto anhelaban. Estaban convencidos de que yo, en mi supuesta indefensión, firmaría sin preguntar y se quedarían con todo. Pero en mi interior reinaba una calma glacial. Sabía que iba a vengar a Manuel. Precisamente cuando el abogado de Clara empezó con la cantinela: «Señora Mercedes, su hijo solo quiere lo mejor. Deberíamos vender». La puerta del despacho se abrió de golpe. Don Salvador entró con paso firme y en la mano traía el maletín de cuero con el que Manuel me había confiado su secreto. Su presencia fue como la llegada misma de la justicia. Sin mediar palabra, dejó el maletín sobre la mesa y abrió su interior. Fue como desplegar la verdad en plena luz. Puso delante de todos los montones de escrituras y la libreta bancaria con esa cifra astronómica que Clara había despreciado como el coche viejo. Al ver las cifras y las direcciones de los inmuebles, los ojos de Clara se llenaron de codicia. Por primera vez pude ver con claridad lo que Manuel había protegido. Pero la mayor humillación fue cuando don Salvador lanzó sobre la mesa una copia del expediente de la vergonzosa demanda de tutela que Martín había presentado contra su propio padre, el documento en el que, instigado por su mujer, intentaban declarar al señor Manuel incapaz. Vi a Martín desplomarse en la silla, sin aliento. Vi a Clara gritar: «¡Eso es mentira! ¡Es una calumnia!», mientras las palabras de la carta de Manuel se confirmaban dolorosamente una por una. En medio de aquel caos, me levanté con serenidad. Miré a la mujer que me llamaba madrecita, mientras había convertido los últimos días de mi marido en un infierno, y miré al hijo que se había vuelto su muñeco. Luego me dirigí a don Salvador y dije con voz firme: «Vámonos, don Salvador. Iniciemos el procedimiento de desheredamiento y todas las acciones legales necesarias contra esa demanda de tutela fraudulenta». Mi marido me dijo: «No les tengas compasión. Yo no los compadeceré».